En este video vamos a hablar sobre lo que se refiere a un sistema de control de lazo abierto y un sistema de control de lazo cerrado. Además de esto vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona cada uno de estos, cómo funciona tanto el sistema de control de lazo abierto donde no se necesita retroalimentación o de un sistema de control de lazo cerrado donde se necesita una retroalimentación. Así que si quieres saber todo esto acerca de los sistemas de control, te invito a quedarte hasta el final de este video. Ahora sí, comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Luis Electronic. En este canal vamos a hablar de temas sobre la automatización industrial, la programación tanto en PLC como en otros microprocesadores, además de otros temas relacionados a la ingeniería electrónica en general. Así que te invito a suscribirte para ver más contenido. Ahora sí, comencemos con el video. Primero vamos a iniciar con una introducción a lo que son los sistemas de control. Un sistema de control de lazo abierto para un sistema de primer orden permite aumentar o disminuir la ganancia del sistema, pero este no permite cambiar su constante de tiempo a lo largo de todo el sistema, mientras que un sistema de control de lazo cerrado para un sistema de primer orden se puede variar ambos parámetros de acuerdo a nuestras necesidades. Aquí primero tenemos un sistema de control de lazo cerrado, en el cual podemos observar que se tiene al inicio una señal de entrada, que es la señal que vamos a definir nosotros como usuarios. Esa señal va a pasar a lo que se llama elemento de control, que sería en el primer ciclo. En el elemento de control es donde se le va a aplicar el respectivo control necesario para ejecutar nuestro sistema. Una vez que se le ejecutó el control, va a pasar esa señal a nuestra planta o proceso, que va a ser nuestro sistema que vamos a querer realizar, para que éste genere una salida. Pero de esa misma forma, esa salida va a generar una retroalimentación que se llama elemento de retroalimentación. Esto normalmente se hace a través de un sensor, el cual mide pues, las señales de salida. Y esa señal de retroalimentación se va a comparar o se va a restar con la señal de entrada. Entonces lo que va a causar esas comparaciones o esa señal de retroalimentación con la señal de entrada, se va a generar una señal de error o una señal ya comparada entre esos dos valores. Y de esa misma forma, esa señal de error va a seguir el mismo proceso, pasar por el elemento de control para aplicarle su respectivo control y seguir al proceso para la planta. Entonces así, haciendo un ciclo infinito, se va a ir comparando la salida con la entrada, va a ir ajustando sus valores para generar una salida constante. Uno de los ejemplos que podemos tener sobre un sistema de control de lazo cerrado es el de una incubadora, donde se puede observar en el diagrama que como entrada tenemos la temperatura deseada, que esa es la que va a introducir el usuario a través de una interfaz o a través de una pantalla. Al inicio, esa temperatura deseada, o sea, esa señal va a generar una corriente eléctrica, que esa corriente eléctrica va a hacer que encienda un foco. De acuerdo a la corriente eléctrica, va a encender el foco con cierta intensidad. De misma forma, ese foco va a generar un calor y ese calor se va a generar hacia la caja incubadora, por lo cual va a generar una temperatura de esa incubadora, que como salida va a tener que se va a llamar la temperatura real. Pero de la misma forma, esa temperatura que tenemos a la salida se va a sensar o se va a analizar con un sensor de temperatura, el cual va a analizar esa temperatura y la va a mandar a una comparación, como se ve al inicio, que va a realizar una resta de la temperatura deseada hacia la temperatura de salida que se leyó a través del sensor. Al realizar esa resta o esa comparación, se va a hacer un ajuste en la corriente eléctrica para seguir el proceso del foco que genera el calor hacia la incubadora y así ir modificando la temperatura real. Esto se da porque de no existir esa retroalimentación del sensor de temperatura, simplemente se podría colocar una temperatura deseada pero no se sabría si en efecto la temperatura real o la que está aplicada es igual a la temperatura deseada. Entonces de esta forma se puede saber, y además si se quiere modificar la temperatura que tenemos, simplemente se modifica en la interfaz o en la pantalla que estemos realizando y el mismo sensor va a ir detectando la temperatura de salida y ir ajustando su respectiva temperatura.
Otro ejemplo que tenemos es una puerta automática. Esta es un poco más sencilla de analizar, donde como señal de entrada vamos a tener el movimiento de una persona, que este se puede dar a través de un sensor que va a detectar que llegó una persona o un vehículo. Ese mismo movimiento va a través de un dispositivo, va a generar una corriente eléctrica hacia un motor, que de la misma forma ese motor va a generar un movimiento hacia la puerta, que en este caso la puerta sería nuestra planta o nuestro sistema. Y pues ya al realizar el movimiento hacia la puerta, pues como salida vamos a tener el movimiento de la puerta. En este caso se quiere saber o se debe de asegurar que la puerta se haya movido y que no se haya quedado trabada. Entonces para eso en la puerta va a existir un sensor de movimiento, el cual va a detectar si existe un movimiento. Y de la misma forma ese sensor de movimiento va a mandar una señal hacia la entrada, donde de igual forma se va a comparar o se va a restar con el movimiento de la persona para definir qué corriente eléctrica va a mandar hacia el motor. Si así se detectó que la persona ya no se está moviendo y la puerta se sigue moviendo, pues se va a detener porque ya no es necesario que se siga viendo la puerta. En caso de que siga detectando a la persona y la puerta no se esté moviendo, entonces va a generar la comparación, va a hacer que se aumente la corriente eléctrica para mover el motor y que la puerta se siga moviendo. Como tercer ejemplo de un sistema de control de lazo cerrado, tenemos lo que se refiere a un invernadero, que aquí en este caso, como entrada, se va a tener una humedad deseada, que igual que la incubadora se puede determinar a través de una interfaz gráfica o a través de una pantalla. A través de esa humedad dada se va a generar una corriente eléctrica, que esa corriente eléctrica va a generar, va a hacer que funcione un sistema de riego a través de un sistema de control. Ese sistema de riego lo que va a hacer es esparcir agua hacia el invernadero. Y de esa forma, al esparcir el agua, se va a generar una humedad en el sistema, que en este caso es el invernadero, que la vamos a tener como salida como humedad real. Pero de igual forma, para saber o tener específicamente que la humedad deseada sea igual a la humedad real, va a existir una retroalimentación que esta vez se va a dar a través de un electrodo, que comúnmente se le llama sensor de humedad. Este sensor de humedad va a leer la humedad que hay en el sistema o en el invernadero y se va a comparar igualmente con la entrada para ajustar su corriente y así seguir el ciclo infinitamente. En caso de que la humedad deseada aumente o disminuya, pues la humedad real va a ir generando una salida para ser leída por el sensor de humedad y va a ir comparando para generar la humedad deseada. Después vamos a tener ahora como ejemplo un sistema de control de lazo abierto. Un sistema de control de lazo abierto básicamente funciona de la misma forma que un sistema de control de lazo cerrado, pero en este no existe una retroalimentación o no existe una comparación para saber si la salida es igual a la entrada que nosotros queríamos. En este caso, como introducción, podemos tener aquí que tenemos una entrada. Esa entrada pasa a través de un sistema de control, que ese sistema de control va a generar una señal para nuestro sistema. Y al ya generar esa señal hacia nuestro sistema, vamos a tener una salida deseada. En este también vamos a ver algunos ejemplos que se pueden ver de forma más sencilla. Aquí podemos tener el primero de ellos, es un sistema de riego de lechuga. En este sistema, como entrada, podemos asignarle un tiempo de riego, igualmente a través de una interfaz gráfica o a través de una pantalla. Ese tiempo de riego va a través de una interfaz, a través de un circuito, va a generar que el tanque de agua genere una presión. El agua va a pasar del tanque con una presión hacia los aspersores, que nuestros aspersores, pues al generar esa presión de agua, van a estar soltando agua constantemente hacia el riego de la lechuga, que en este caso el riego de la lechuga sería nuestro sistema. Y como salida, pues tendríamos ya las lechugas regadas. En este caso, como se puede observar, no se requiere una retroalimentación o un sensado,
ya que no se requiere saber si la lechuga se regó bien o si se regó mucho, se regó poco, simplemente se genera un tiempo de riego, pasa al proceso del tanque, de los aspersores, hacia regar la lechuga y se tiene la lechuga regada sin necesidad de realizar una retroalimentación. Otro ejemplo mucho más práctico, tenemos un molino eléctrico de maíz. En este, como entrada, vamos a tener lo que es el maíz entero, que es el maíz que vamos a cosechar. Ese maíz va a pasar hacia un motor, el cual por medio de una corriente eléctrica va a funcionar como un molino que va a generar una fuerza de molido hacia el maíz que se introdujo en la entrada. Y de esta misma forma el maíz ya va a salir molido hacia la salida. Entonces, en este caso, en este sistema tampoco se requiere una retroalimentación, ya que no se requiere saber, por ejemplo, si el maíz salió muy molido o poco molido para que muela más tiempo. Simplemente se requiere entrar maíz entero y que a la salida se tenga maíz molido sin necesidad de saber específicamente cómo se molió ese maíz. Entonces, así funciona este sistema. El siguiente que tenemos es el de un sistema de limpiaparabrisas. Por ejemplo, para un vehículo, donde como entrada vamos a ingresar nosotros la velocidad del limpiador deseada, que en este caso normalmente se coloca con las palancas que se encuentran del lado del volante del conductor. Esto va a generar que funcione un servomotor que limpia los parabrisas, y al funcionar ese servomotor va a generar un movimiento hacia el limpiador, o sea, para que el limpiador empiece a funcionar, y a través de ese limpiador va a generar una fricción hacia el parabrisas, lo cual va a empezar, pues valga la redundancia, a limpiar todo el vidrio. Eso ya como salida se va a tener una velocidad de limpiador real, de acuerdo a la velocidad ingresada, pero en este sistema podría funcionar con una retroalimentación como un sistema de control de lazo cerrado, ya que si se coloca un sensor, por ejemplo, de velocidad, un sensor que mida las revoluciones del motor, se puede saber la velocidad del motor para así, de acuerdo a la velocidad ingresada, poder ajustar la velocidad. Pero como no es un sistema crítico, es un sistema que no se requiere tanta precisión, simplemente se requiere limpiar, por eso no es necesario colocar esa retroalimentación. Entonces, con un sistema de lazo abierto es más que suficiente para colocar una velocidad y tener una salida deseada, aunque no sea exacta. Y básicamente eso es todo a lo que se refiere a los sistemas de control. Antes de terminar este video, te invito a que si te gustó el video le des me gusta, para que este video llegue a más personas. También te invito de nuevo a suscribirte y a activar la campanita para ver más contenido y no te pierdas de ninguno de ellos. Por último, te dejo mis redes sociales donde también subo contenido referente a la programación y a la ingeniería electrónica. Y también mi página web donde subo información relevante sobre estos temas. Hasta el próximo video.